En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 39, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Hoy me gustaría tratar sobre el tema llevando su palabra. En aquella época las riñas y los resentimientos que existían entre judíos y samaritanos eran muy fuertes. Los judíos veían a los samaritanos como impuros por la mezcla que estos habían tenido con los babilónicos, y por tal motivo no transitaban por sus ciudades, ni les daban ni siquiera el saludo. Mas el Señor Jesucristo decidió hacer lo que ningún otro judío se había atrevido a hacer, que fue atravesar la ciudad de Samaria, enseñándonos que el valor de un alma está por encima de todo prejuicio racial o social. Él no tenía prejuicio de acercarse a alguien a quien el resto del pueblo veía con malos ojos, y eso lo demostró cuando dejó su trono de gloria para tomar forma humana, para venir a este mundo y ponerse al mismo nivel del ser humano. Lo hizo con amor a aquellos que ya no tenían esperanza. Todo lo que aconteció en la vida de Jesús sucedió para darnos una gran lección. Con el relato de la mujer samaritana, el Señor nos estaba indicando lo que debemos tener en cuenta cuando hacemos la obra del evangelismo. Lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue tener contacto personal. La obra más eficaz a través de los tiempos para evangelizar ha sido el trabajo persona a persona. Jesús estaba rodeado de multitudes, mas buscó la oportunidad para tener un contacto personal con la mujer samaritana. A través de ese contacto personal es cuando podemos aprovechar el momento para compartirle a estas personas acerca de Jesucristo. Luego, en el diálogo con la mujer samaritana, sorprendida de por qué Jesús había hecho esto, el Señor le respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto está en Juan capítulo 4, verso 10. Al compartir el evangelio debemos despertar en las personas el deseo de recibir más de la palabra de Dios. No tratemos de predicarles todo lo que sabemos en un solo momento. Demos principios sencillos que puedan ellos asimilar. Respondiendo, Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le hace ver que todas las respuestas a sus necesidades se encuentran en la persona de Jesucristo. Ahora, la mejor forma de ganar una persona para el reino de Dios es a través del evangelismo. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo que podemos encontrar acerca de la eficacia de la evangelización. Pues el mismo Señor aprovechó ese encuentro con la mujer samaritana, que recibió ese impacto mientras compartía con el maestro, ese impacto de vida que la llevó a dejar su cántaro ahí para ir a ganar a los de su nación. Por eso es importante que entendamos que Dios tiene un destino para nosotros, y parte de ese destino es compartir de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a otras personas. Por muchos años, la madre de Tomás, una mujer consagrada a Dios, oró pidiendo que Dios salvara el alma de su hijo, que lo transformara y lo hiciera un predicador del evangelio. Este joven era un delincuente y había caído preso por sus crímenes, estaba lejos de Dios y su corazón estaba lleno de odio, dolor, rencor por sus malos caminos. Llegó a la cárcel.
Sin embargo, esto no llegó a apagar la fe de esta madre, la cual seguía intercediendo cada día más por su hijo, creyendo firmemente que Dios contestaría su oración. Un día le llegó un telegrama de la cárcel donde se encontraba su hijo, en el que le informaban que su hijo había muerto. Ella quedó abrumada con la noticia, no lo podía creer. Fue a su habitación y oró diciendo: Señor, he creído en tus promesas, he creído en tus palabras, he creído que vería a mi hijo Tomás vivo y predicando el evangelio. Y recibo este telegrama diciendo que él está muerto. Señor, ¿quién tendrá la razón, el telegrama o tu palabra? Entonces se levantó y mandó el siguiente telegrama a la cárcel: debe haber un error, mi hijo no está muerto. Efectivamente hubo un error, pues Tomás estaba vivo. Desde ese instante conoció a Dios y su vida cambió por completo. Cuando salió de la cárcel empezó a ganar almas para Cristo y llegó a ser un poderoso evangelista. Solo cree en cada palabra que da vida. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender tu misericordia, porque me atrajiste a ti con cuerdas de amor y de misericordia. Gracias porque cuando nadie creía en nosotros, tú te acercaste y nos diste toda la confianza, nos diste luz, nos mostraste el camino en que deberíamos andar y nos ofreciste tu propia palabra para que la pudiéramos leer y entender. Gracias, Señor, porque esta palabra ha traído vida y vida en abundancia a nuestros corazones. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.